Julián Valdemar no era un hombre que creyera en las corazonadas, sino en los datos. Como arquitecto de imperios tecnológicos, su vida se regía por la precisión milimétrica y la lógica fría. Sin embargo, esa mañana, mientras el sol de las 6 de la mañana se filtraba por los ventanales de su residencia en las colinas, un peso gélido se instaló en su pecho. No era el viaje a Ginebra lo que le perturbaba, era el silencio que reinaba en su propia casa. Un silencio que, según los informes de su asistente y las cámaras de seguridad, aquellas que solo mostraban pasillos vacíos y entradas principales, debería ser sinónimo de paz y orden. Hacía 6 meses que Elena había fallecido, dejando un vacío que ni todo el oro del mundo podía llenar. Sus hijos, Mateo de 8 años y Sofía de 6, se habían convertido en sombras que deambulaban por la inmensa propiedad. Por eso, cuando contrató a Clara, se sintió aliviado. Clara era la perfección encarnada, una mujer de unos 40 años, con recomendaciones impecables de la alta sociedad y un tono de voz suave que parecía calmar hasta las tormentas más fieras. Bajo su cuidado, los niños habían dejado de llorar por las noches. O, al menos, eso era lo que Julián creía. El chofer está abajo, señor Valdemar, anunció Clara, apareciendo en el umbral de la puerta con su uniforme impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los niños siguen durmiendo. No quise despertarlos para la despedida, ya sabe lo difícil que es para ellos verlo partir. Julián asintió, ajustándose el nudo de la corbata frente al espejo. Sus ojos se encontraron con los de Clara a través del reflejo. Por un segundo, detectó un destello de impaciencia en la mujer, una chispa de algo que no lograba descifrar. Cuídelos bien, Clara. Volveré en 4 días. Si surge cualquier eventualidad, por mínima que sea, llámeme de inmediato. No se preocupe por nada, señor. Disfrute su viaje. Aquí todo estará bajo control, respondió ella, cerrando la puerta tras de él con una suavidad quirúrgica. Julián bajó las escaleras, cruzó el vestíbulo de mármol y subió al coche negro que lo esperaba. Mientras el vehículo se alejaba por el sendero arbolado, Julián sintió un impulso irracional. Sacó su teléfono y revisó la aplicación de seguridad. La pantalla mostraba a Clara cerrando la puerta principal con llave. Luego, la vio dirigirse a la cocina. Nada fuera de lo común. Pero entonces, Julián recordó algo. Mateo le había entregado un dibujo el día anterior. En el papel, no había soles ni flores, sino una figura grande y oscura con múltiples ojos que vigilaba una puerta cerrada. «Es el monstruo del silencio», había susurrado el niño. A mitad de camino al aeropuerto, Julián tomó una decisión drástica. «Da la vuelta», le ordenó al conductor. «Olvida el vuelo». «Señor». «Pero la reunión en Suiza». «He dicho que des la vuelta. Déjame en la entrada trasera, la de servicio, y vete a casa. No le digas a nadie que no subí al avión». El millonario descendió del coche a unos metros de la propiedad. Caminó por el sendero oculto entre los setos, utilizando su llave maestra para entrar por la bodega de vinos, una zona que las cámaras no cubrían por considerarse de bajo riesgo. Su corazón latía con una violencia desconocida. Se sentía como un intruso en su propio hogar, un espía de su propia tragedia. Al entrar, el aire de la casa se sentía distinto. El perfume de lavanda que Clara solía esparcir había desaparecido, reemplazado por un olor acre, metálico, casi como el miedo. Julián se despojó de los zapatos y subió las escaleras de servicio, evitando los escalones que sabía que crujían. Al llegar al segundo piso, escuchó un sonido que le heló la sangre. No eran risas, ni llantos, ni juegos. Era un golpe seco rítmico, seguido de un murmullo monótono que provenía del cuarto de juegos. Se asomó por la rendija de la puerta entreabierta y lo que vio desafió toda la lógica de su mundo ordenado. No había rastro de la niñera dulce y eficiente. Clara estaba sentada en el centro de la habitación, pero no estaba jugando. Frente a ella, Mateo y Sofía estaban sentados en el suelo,
rígidos como estatuas, con las manos sobre las rodillas. Lo más perturbador no era la postura, sino el hecho de que ambos niños tenían los ojos vendados con telas negras. El silencio es nuestra fortaleza, decía Clara con una voz que Julián no reconoció, una voz cargada de una frialdad absoluta. Si el ruido entra, el monstruo los encuentra. ¿Lo entienden? Los niños asintieron mecánicamente, sin emitir un solo sonido. Julián sintió que el mundo giraba. Su primera reacción fue irrumpir y apartar a esa mujer de sus hijos, pero algo en la mirada perdida de Clara, que observaba fijamente una de las esquinas del techo, lo detuvo. ¿Qué estaba haciendo realmente con ellos? ¿Era esto un castigo, un ritual, o algo mucho más siniestro que apenas comenzaba a vislumbrar? Julián retrocedió hacia las sombras del pasillo, comprendiendo que si quería salvar a sus hijos, no podía simplemente aparecer. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la red de mentiras de la mujer en la que había confiado el tesoro más grande de su vida. Julián se refugió en el antiguo despacho de su padre, una habitación que apenas utilizaba y que permanecía cerrada bajo llave la mayor parte del año. Desde allí, gracias a un sistema de monitoreo interno que solo él conocía y que no estaba conectado a la red principal de la casa, comenzó a observar. El monitor mostraba imágenes granuladas, pero lo que escuchaba a través de los micrófonos ocultos era nítido y aterrador. Después de lo que pareció una eternidad, Clara se puso de pie. El sonido de sus tacones contra el suelo de madera era como el de un metrónomo marcando el tiempo de una ejecución. «Pueden quitarse las vendas», ordenó Clara. Su voz ya no tenía la calidez que Julián había comprado con un salario exorbitante. Era una orden seca, desprovista de humanidad. Tienen 5 minutos para ir al baño y beber un vaso de agua. Si escucho un solo paso pesado, o si el agua salpica fuera del lavabo, la sesión de la noche durará el doble. Mateo y Sofía se quitaron las vendas con manos temblorosas. Sus rostros, antes llenos de la viveza que heredaron de Elena, estaban pálidos y ojerosos. No se miraron entre sí, se movían como autómatas, siguiendo una coreografía de miedo ensayada durante semanas. Julián, apretando los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos, sintió una oleada de culpa que lo asfixiaba. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo pudo su obsesión por el trabajo cegarlo ante el calvario que vivían sus hijos bajo su propio techo? Mientras los niños salían de la habitación, Clara hizo algo extraño. Se acercó a la pared donde colgaba un retrato al óleo de Elena. Lo observó durante unos segundos con una mezcla de envidia y desprecio. Luego, sacó un pequeño frasco de su bolsillo y vertió unas gotas de un líquido ambarino en los vasos de agua que estaban sobre la mesa de los niños. «Para que el silencio sea eterno, pequeños», susurró ella para sí misma, con una sonrisa gélida. Julián comprendió que no se trataba solo de un maltrato psicológico o de una disciplina extrema. Aquello era algo más profundo. Clara no estaba simplemente cuidando a los niños, los estaba quebrando, anulando su voluntad. Pero, ¿con qué fin? La fortuna de los Valdemar era inmensa, pero un secuestro habría sido más directo. Esto parecía personal, casi ritualístico. Decidido a intervenir pero consciente de que necesitaba pruebas legales para asegurar que esa mujer nunca volviera a ver la luz del sol, Julián comenzó a revisar los archivos personales de Clara que guardaba en su caja fuerte. Recordó que el proceso de selección había sido gestionado por una agencia de prestigio, pero ahora, con la sospecha quemándole las venas, decidió investigar por su cuenta usando su acceso a bases de datos privadas de seguridad. Al ingresar el nombre real de Clara en el motor de búsqueda avanzado, el sistema arrojó un resultado que le detuvo el corazón. Clara Mendizábal. No era su primera vez en una casa de millonarios. 10 años atrás, había estado involucrada en un caso similar en Argentina, donde una familia entera había desaparecido sin dejar rastro, dejando tras de sí una casa impecable y una cuenta bancaria vaciada sistemáticamente. Nunca hubo pruebas suficientes para procesarla, ella simplemente se desvaneció antes de que la policía pudiera interrogarla. De pronto,
un ruido en el pasillo lo obligó a apagar el monitor. Pasos suaves se acercaban a la puerta del despacho. Julián se ocultó tras una pesada cortina de terciopelo, conteniendo la respiración. La puerta se abrió lentamente. «Señor Valdemar». La voz de Clara resonó en la habitación, cargada de una sospecha punzante. «Sé que el sensor de la bodega se activó. Sé que no se fue en ese avión». Julián sintió el frío del metal en su mano, había alcanzado un pesado abrecartas de bronce sobre el escritorio. Clara no entró del todo, se quedó en el umbral, olfateando el aire como un depredador que busca su presa. El silencio en la casa se volvió ensordecedor. En ese momento, un grito ahogado provino del piso superior. Era Sofía. El instinto de padre superó cualquier estrategia de prudencia. Julián salió de su escondite, pero la habitación ya estaba vacía. Clara se había esfumado con la rapidez de una sombra. Corrió escaleras arriba, con el corazón martilleando en sus oídos. Al llegar al cuarto de los niños, la puerta estaba cerrada por fuera con un cerrojo que él no había instalado. A través de la madera, escuchó la voz de Clara, pero esta vez no estaba dando órdenes. Estaba cantando una nana distorsionada, una melodía que sonaba a despedida. «Pronto, mis niños. Pronto el ruido dejará de doler», decía ella. Julián embistió la puerta con toda su fuerza, pero estaba reforzada. Desesperado, recordó el pasaje secreto que conectaba su habitación con la de los niños a través del vestidor, una medida de seguridad que él mismo había diseñado tras la muerte de su esposa y que Clara, por muy meticulosa que fuera, no conocía. Julián se deslizó hacia su habitación principal con la agilidad que solo otorga la desesperación. Detrás del gran espejo de cuerpo entero, oculto por un mecanismo de presión que solo él conocía, se encontraba el acceso al pasaje de servicio. Era un túnel estrecho, diseñado originalmente para reparaciones de tuberías y cables, pero que él había acondicionado como una vía de escape tras las amenazas que recibió su empresa años atrás. El aire allí dentro era viciado y frío, un marcado contraste con el lujo aséptico del resto de la mansión. Avanzó a tientas, con el abrecartas todavía apretado en su mano derecha. Cada paso retumbaba en su cabeza como un tambor de guerra. Al llegar a la mirilla camuflada que daba al vestidor de los niños, se detuvo en seco. Lo que vio le provocó una náusea profunda. Clara no estaba sola. En la habitación de los niños, un hombre que Julián jamás había visto, vestido con un mono de mantenimiento, estaba moviendo los muebles con una eficiencia escalofriante. Estaban envolviendo las pertenencias de los niños en plástico grueso. Pero lo más aterrador no era la mudanza clandestina, sino el estado de Mateo y Sofía. Los niños estaban sentados en sus camas, con la mirada perdida y los labios azulados. El líquido marino que Clara había vertido en el agua estaba haciendo efecto. No era un veneno letal, comprendió Julián por la forma en que respiraban, sino un sedante potente, algo que los mantenía en un estado de vigilia dócil, una parálisis de la voluntad. «Date prisa, Hugo», susurró Clara al hombre. «El imbécil de Valdemar debe estar escondido en alguna parte de la casa». No subió al avión, lo sé porque el GPS de su coche regresó demasiado pronto. Si nos encuentra antes de que la furgoneta llegue al sótano, tendremos que usar el plan B. ¿El plan B implica deshacerse de él?, preguntó el hombre con una indiferencia que helaba la sangre. Implica que nadie podrá testificar nunca, respondió ella, mientras acariciaba el cabello de Sofía con una ternura fingida que resultaba más violenta que un golpe. Estos niños son nuestra llave para las cuentas de fideicomiso. Sin la firma del padre, no sirven de nada. Pero si el padre tiene un accidente debido a la depresión por la muerte de su esposa, y nosotros tenemos los documentos de custodia legal que falsificamos, bueno, el silencio será nuestra mayor fortuna. Julián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era solo un robo, era una suplantación de identidad y un asesinato planeado. Clara no era una niñera, era una arquitecta del crimen que utilizaba la vulnerabilidad del duelo para infiltrarse en las familias.
Llévalos abajo, ordenó Clara. Yo me encargaré de encontrar al señor Valdemar. Conozco a los hombres como él, creen que su casa es su castillo, pero no saben que cada castillo tiene un calabozo. Julián retrocedió silenciosamente por el pasaje. Sabía que no podía enfrentarlos directamente. Hugo era el doble de grande que él y Clara estaba armada con una frialdad sociópata y, posiblemente, con algo más. Tenía que jugar en su propio terreno. La mansión era una maravilla tecnológica, y él era el único que tenía las claves maestras. Llegó al panel de control oculto en el sótano técnico. Sus dedos volaron sobre el teclado táctil. Primero, bloqueó todas las salidas exteriores con persianas de acero reforzado. La casa se convirtió en una caja fuerte impenetrable. Segundo, activó el protocolo de niebla de seguridad en el área de servicio, un gas no tóxico pero denso que impedía la visión a más de 30 centímetros. ¿Qué demonios es esto? Escuchó el grito de Hugo a través de los altavoces del sistema de intercomunicación. Julián tomó el micrófono. Su voz, amplificada por los altavoces ocultos en las paredes, sonó como una presencia divina y colérica. «Están en mi casa», dijo Julián, con una calma que lo sorprendió a él mismo. «Y en mi casa, el monstruo del silencio no son mis hijos. El monstruo soy yo». A través de las cámaras térmicas, Julián vio cómo Clara se tensaba en medio del pasillo, sacando una pistola pequeña de su bolso. Hugo soltó a Mateo, quien cayó al suelo como una muñeca de trapo. Julián sintió una furia ciega, pero la contuvo. Necesitaba que se separaran. Necesitaba sacarlos de cerca de los niños. Clara, continuó Julián, sé lo de Argentina. Sé lo que les pasó a los Soler. Pero aquí no hay cuentas que vaciar, solo hay justicia. He llamado a la policía, pero tardarán 15 minutos en llegar debido a la niebla que rodea la colina. 15 minutos en los que tú y yo vamos a jugar a las escondidas. Clara disparó hacia una de las cámaras, inutilizándola, pero Julián ya estaba un paso por delante. Había activado los ascensores de carga para mover a sus hijos a una zona segura mientras los criminales estaban desorientados. Sin embargo, en el monitor, vio algo que no esperaba. Clara no estaba huyendo hacia la salida. Se estaba dirigiendo al suministro de gas de la casa. La mansión, antes un símbolo de estatus y refugio, se había transformado en un laberinto de vapores blancos y sombras chinescas. El sistema de niebla de seguridad cumplía su función con una eficiencia aterradora, la visibilidad era nula. Julián observaba la pantalla de la cámara térmica, donde las siluetas de Clara y Hugo se movían como manchas de calor erráticas. Clara no era una criminal común. Mientras Hugo se golpeaba contra las paredes, preso del pánico, ella mantenía una mano en la pared, avanzando con una calma gélida hacia la cocina principal, donde se ubicaba el panel de control del suministro de gas natural. Julián comprendió que ella no planeaba salir de allí con las manos vacías. Si no podía tener la fortuna, se aseguraría de que no quedara nadie para reclamarla. «Hugo, olvida a los niños», gritó Clara, y su voz, aunque ahogada por la niebla, llegó nítida a través de los intercomunicadores. «Ve al sótano. Si el sistema de ventilación está encendido, tiene que haber una entrada de aire manual. Búscala y ábrela». Julián sabía que no podía permitir que llegaran al suministro de gas. Con el corazón en la garganta, salió de la sala de monitoreo. Se movía por los pasillos que conocía de memoria, guiándose por el tacto y el sonido de su propia respiración. Al llegar al elevador de carga donde había puesto a salvo a Mateo y Sofía, comprobó que el compartimento estaba bloqueado y seguro en el nivel intermedio, fuera del alcance de la niebla densa. Sin embargo, un ruido metálico lo detuvo. Clara ya estaba en la cocina. El millonario se deslizó por la entrada lateral, oculto tras la isla de mármol. Escuchó el chasquido del metal contra el metal. Clara estaba forzando la válvula de seguridad. «Sé que estás aquí, Julián», dijo ella. Su voz ahora era un susurro venenoso que parecía provenir de todas partes.
tu error fue creer que este lugar te pertenecía. Las casas no pertenecen a quienes pagan por ellas, sino a quienes conocen sus secretos más oscuros. Pasé meses estudiando cada rincón mientras tú trabajabas. Sé que tienes a los niños en el elevador de carga. Julián sintió un sudor frío recorrer su espalda. Ella sabía más de lo que él imaginaba. Déjalos ir, Clara, respondió Julián, tratando de proyectar una seguridad que no sentía. La policía está en camino. Si te vas ahora por el túnel de servicio, podrías tener una oportunidad. ¿La policía? Clara soltó una carcajada seca. Sabes tan bien como yo que la niebla y el bloqueo que activaste les impedirá entrar a tiempo. Para cuando logren romper las persianas de acero, esta casa será un cráter. A menos, claro, que me des los códigos de transferencia de la cuenta en las Islas Caimán. Julián se asomó apenas unos centímetros. La silueta de Clara se recortaba contra la luz de emergencia. Tenía una llave inglesa en una mano y su arma en la otra. El olor a gas comenzó a filtrarse en el ambiente, un aroma dulce y letal que indicaba que la válvula ya cedía. El gas es altamente inflamable, Clara. Un solo disparo, una sola chispa del sistema eléctrico, y moriremos todos, advirtió Julián. Entonces será mejor que empieces a teclear en tu teléfono, querido jefe, replicó ella, apuntando a la oscuridad donde creía que él se encontraba. Tienes 2 minutos antes de que la concentración sea suficiente para que cualquier chispa estática nos envíe al infierno. En ese momento, un grito desgarrador resonó desde el sótano. Era Hugo. Pero no era un grito de triunfo, sino de puro terror. Algo, o alguien, lo había interceptado en la oscuridad de los niveles inferiores. Julián frunció el ceño, él no había activado ninguna otra trampa. ¿Había alguien más en la casa? Clara se distrajo por una fracción de segundo, girando la cabeza hacia el sonido. Fue el momento que Julián necesitaba. No usó el abrecartas, usó su conocimiento de la casa. Pulsó el botón de emergencia de la campana extractora industrial de la cocina, diseñada para absorber incendios de gran magnitud. El rugido del motor fue ensordecedor. La niebla comenzó a ser succionada violentamente hacia arriba, revelando la posición de ambos. Clara, cegada momentáneamente por el cambio repentino de presión y luz, disparó instintivamente hacia la sombra de Julián. La bala impactó en un armario de cristal, estallando en 1000 pedazos. Julián se lanzó sobre ella, derribándola contra el suelo de piedra. La lucha fue frenética, Clara era más fuerte de lo que aparentaba, movida por una desesperación maníaca. Nunca los tendrás. Gritaba ella, intentando alcanzar el arma que se había deslizado por el suelo. Julián logró inmovilizarle un brazo, pero el olor a gas era cada vez más fuerte. El sistema de extracción estaba funcionando, pero la fuga era masiva. Tenía que cerrar la válvula o sacar a sus hijos de allí de inmediato. De repente, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Mateo estaba allí, de pie, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido, sosteniendo el pesado extintor de incendios que Julián guardaba en el pasillo. El sedante parecía haber perdido parte de su efecto ante el shock de la adrenalina. «Papá, cuidado», gritó el niño. Clara se zafó del agarre de Julián y se lanzó hacia el arma, pero antes de que pudiera tocarla, una figura oscura surgió de las sombras tras de ella y la golpeó con una fuerza brutal en la nuca. Clara cayó desplomada, inconsciente. Julián levantó la vista, esperando ver a la policía o a Hugo. En su lugar, vio a un hombre canoso, vestido con un uniforme de jardinero antiguo, alguien a quien Julián no había visto en años. Era el antiguo mayordomo de su padre, un hombre que supuestamente se había retirado a España hacía una década. Señor Julián, dijo el hombre con una voz profunda, me temo que esta mujer no era la única que guardaba secretos en esta familia. Julián se quedó paralizado, con el pecho subiendo y bajando con violencia mientras el rugido de la campana extractora seguía succionando el aire viciado. El hombre frente a él era Ricardo,
el hombre que prácticamente lo había criado tras la muerte de sus propios padres. Pero Ricardo se había marchado años atrás con una pensión generosa. ¿Qué hacía allí, emergiendo de las entrañas de la casa como un espectro del pasado? ¿Ricardo? Alcanzó a decir Julián, su voz quebrada por la confusión. ¿Cómo es posible? Te fuiste a Madrid, te envié dinero todos estos años. Nunca me fui, Julián, respondió el anciano, soltando el pesado candelabro con el que había noqueado a Clara. O al menos, no del todo. Tu padre me pidió que vigilara este lugar, incluso después de su muerte. Él sabía que la fortuna de los Valdemar atraería a los lobos, pero nunca imaginó que el lobo entraría vestido de cordero y cuidaría de sus nietos. Ricardo se acercó a Mateo, quien permanecía temblando junto al extintor. Con una ternura que contrastaba con la violencia de hace un momento, le puso una mano en el hombro. El pequeño me descubrió hace un mes, explicó Ricardo. Se escapaba por las noches cuando la niñera lo dejaba encerrado. Yo vivo en el antiguo pabellón de casa, al final del terreno, pero uso los túneles de mantenimiento que tú mismo olvidaste que existían. Mateo y yo hicimos un pacto, él no diría nada, y yo lo protegería del monstruo del silencio. Julián sintió una mezcla de alivio y humillación. Su hijo había encontrado refugio en un fantasma porque su padre estaba demasiado ocupado para notar que la casa se estaba convirtiendo en una tumba. Pero no había tiempo para lamentaciones. El olor a gas, aunque menos denso, seguía siendo una amenaza real. Hugo está en el sótano, inmovilizado, dijo Ricardo con firmeza. Lo encerré en el depósito de suministros, pero Clara dañó seriamente la tubería principal antes de que yo pudiera intervenir. Tenemos que salir de aquí. El sistema eléctrico de la casa está empezando a soltar chispas por la sobrecarga del bloqueo. Julián reaccionó. Tomó a Mateo en brazos y corrió hacia el elevador de carga donde Sofía aún descansaba, sumida en un sueño artificial. Ricardo lo siguió, cargando el cuerpo inconsciente de Clara sobre su hombro. ¿Por qué la traes con nosotros?, preguntó Julián con rabia. Porque ella tiene la clave del antídoto, Julián, respondió Ricardo. Lo que les dio a los niños no es un sedante común. Es una mezcla química que ella diseñó para mantenerlos sumisos. Si no conseguimos la fórmula de sus pertenencias o de su boca, los niños podrían sufrir daños neurológicos permanentes. Al llegar al elevador, Julián sacó a Sofía. La pequeña estaba fría al tacto y sus ojos se movían rápidamente bajo los párpados cerrados. El pánico, que Julián había logrado contener durante la cacería, estalló de nuevo. Sofía. Despierta. Gritó, pero la niña no respondió. Señor Valdemar, mire, dijo Ricardo, señalando hacia el pasillo que conducía al despacho principal. Una pequeña luz roja parpadeaba en la base de la pared. No era una luz del sistema de seguridad. Era un dispositivo de detonación remota. Clara no solo planeaba una explosión por gas, había colocado cargas tácticas en los puntos de soporte de la mansión. Ella no quería simplemente robar, quería borrar toda evidencia de su paso por la vida de los Valdemar, incluyendo a los propios niños. Ella nunca pensó en irse con el dinero, susurró Julián, dándose cuenta de la magnitud de la psicopatía de Clara. Quería destruir el linaje. Argentina no fue un robo, fue un exterminio. De repente, un pitido agudo comenzó a sonar desde el dispositivo. La cuenta regresiva había comenzado. 3 minutos. Julián miró a Ricardo. El anciano asintió, comprendiendo que el tiempo de las explicaciones había terminado. Debían cruzar los jardines y llegar al búnker exterior antes de que la mansión de sus ancestros se convirtiera en cenizas. Pero había un problema. Las persianas de acero que Julián había bajado estaban bloqueadas por el fallo eléctrico causado por la manipulación de Clara en el panel central. Estaban encerrados en su propia fortaleza. El túnel de la bodega, dijo Ricardo. Es el único camino que no depende de la electricidad. Corran.
Julián cargó a sus dos hijos, uno en cada brazo, sintiendo el peso de su propia negligencia en cada paso. Mientras descendían hacia las sombras de la bodega de vinos, escuchó un gemido detrás de él. Clara estaba empezando a despertar. El descenso a la bodega fue un viaje al corazón de las tinieblas. El aire allí abajo era espeso, saturado por el aroma de los robles antiguos y el rastro persistente del gas que se filtraba desde las plantas superiores. Julián sentía que sus pulmones ardían, pero la adrenalina actuaba como un escudo anestésico. Cargaba a Mateo y Sofía con una fuerza que no sabía que poseía, mientras Ricardo, a pesar de sus años, arrastraba a una Clara que comenzaba a removerse con espasmos violentos. «Déjenme», chilló Clara, su voz distorsionada por el golpe y el odio. «Si yo no tengo este lugar, nadie lo tendrá». «Ya es tarde, Julián». «¿Oyes eso? Es el sonido del final de tu imperio». Un pitido electrónico, más rápido y agudo que antes, resonaba a través de los conductos de ventilación. Quedaban menos de 90 segundos. Llegaron al fondo de la bodega, donde las hileras de botellas de cosechas invaluables parecían soldados mudos presenciando la caída de un rey. Ricardo se dirigió a una pesada estantería de hierro que parecía empotrada en la pared de piedra caliza. Con un esfuerzo coordinado, Julián ayudó al anciano a tirar de una palanca oculta tras una falsa piedra. El mecanismo chirrió, protestando por décadas de desuso, y la estantería se deslizó lentamente, revelando un túnel estrecho y húmedo que olía a tierra y libertad. «Este túnel sale al acantilado, cerca de la cala vieja», jadeó Ricardo. «Entren ya». Julián depositó a los niños con cuidado dentro del túnel. Sofía soltó un quejido débil, sus ojos se entreabrieron pero estaban nublados, carentes de foco. Mateo, por el contrario, estaba hiperventilando. «Papá, tengo miedo, la casa va a rugir», susurró el niño, aferrándose a la chaqueta de Julián. «No mires atrás, campeón. Solo corre hacia la luz que verás al fondo», le ordenó Julián, dándole un beso rápido en la frente. «Ricardo, llévalos. Yo me encargo de ella». «¿Qué vas a hacer, Julián?», preguntó Ricardo, dudando en el umbral. «Necesito el antídoto. Ella dijo que está en sus pertenencias, pero no tenemos tiempo para buscar». «Tiene que decirme que les dio», dijo Julián, volviéndose hacia Clara con una mirada que ya no pertenecía al arquitecto civilizado, sino al hombre que protege a su prole. Ricardo asintió solemnemente y comenzó a guiar a los niños por el pasadizo. Julián cerró la puerta de la estantería desde el lado de la bodega, quedando a solas con la mujer que había convertido su hogar en una trampa mortal. El contador en su reloj marcaba 40 segundos. «Dime que les diste», exigió Julián, levantando a Clara por las solapas de su uniforme. «Dímelo ahora o nos quedaremos aquí los dos». Clara soltó una carcajada sangrienta, sus ojos inyectados en sangre fijos en los de él. «Es una variante de escopolamina mezclada con un inhibidor neuroquímico», escupió ella. «Sin el reactivo que tengo en el frasco azul de mi maletín, sus mentes nunca saldrán de esa niebla. Se quedarán así para siempre, muñecos perfectos». «¿Quieres el frasco? Está en el salón principal, justo encima de la chimenea. Vea por él, millonario. Corre». Julián sabía que era una mentira. El salón principal estaba justo encima de la zona de mayor concentración de gas. Ir allí era una sentencia de muerte inmediata. Pero entonces, su mirada cayó en el bolso que Clara aún llevaba cruzado firmemente sobre su pecho, un bolso que no había soltado ni durante la lucha ni durante el transporte. Con un movimiento brusco, Julián le arrebató el bolso. Ella intentó arañarle la cara, gritando obscenidades. Julián lo abrió y volcó el contenido en el suelo de piedra. Entre cosméticos, pasaportes falsos y fajos de billetes, rodó un pequeño frasco de vidrio azul cobalto. «No», gritó Clara, lanzándose hacia el frasco. Julián fue más rápido. Guardó el antídoto en su bolsillo y se dirigió a la entrada del túnel.
Pero en ese instante, el suelo tembló. Una explosión sorda retumbó en las profundidades de la mansión. Las luces parpadearon y se apagaron definitivamente, dejando la bodega sumida en una penumbra rojiza iluminada solo por las llamas que empezaban a lamer el techo desde el piso superior. «El sistema de gas», exclamó Julián. La onda expansiva lanzó a Julián contra la estantería de seguridad. El impacto le sacó el aire de los pulmones. A través del humo, vio a Clara ponerse de pie. Ella no intentó huir hacia el túnel. En su locura, corrió hacia las escaleras que subían a la casa en llamas, gritando nombres de personas que Julián no conocía, quizá las víctimas de su pasado en Argentina. «Vuelve, idiota. Vas a morir», gritó Julián, pero la figura de la mujer desapareció entre las llamas y el humo negro que descendía como una catarata. Julián no pudo esperar más. Abrió la puerta secreta y se lanzó al túnel justo cuando un segundo estallido, mucho más potente, hizo que el techo de la bodega colapsara. El estruendo fue ensordecedor, una sinfonía de piedra, metal y cristal rompiéndose. Corrió por el pasadizo, sintiendo el calor en su espalda. El túnel vibraba, amenazando con derrumbarse sobre él. Finalmente, vio el resplandor de la luna y sintió la brisa salada del mar. Salió a trompicones a la cornisa del acantilado, donde Ricardo y los niños lo esperaban. Se giraron justo a tiempo para ver cómo la majestuosa mansión Valdemar, la joya de la colina, se iluminaba desde adentro por una bola de fuego naranja y blanca. Las ventanas estallaron hacia afuera y el tejado se hundió, levantando una columna de humo que ocultó las estrellas. Julián cayó de rodillas, abrazando a sus hijos mientras el eco de la destrucción se desvanecía en el rugido de las olas. Tenía el antídoto, estaban vivos, pero la batalla final apenas comenzaba en el interior de los pequeños corazones de Mateo y Sofía. El silencio que siguió a la gran explosión fue absoluto, roto únicamente por el siseo del fuego distante y el romper de las olas contra las rocas. Julián permanecía en la cornisa del acantilado, protegiendo a Mateo y Sofía con su propio cuerpo, mientras las brasas de lo que fue su imperio caían del cielo como nieve de fuego. No miró la mansión. Su atención estaba centrada exclusivamente en el frasco azul que brillaba bajo la luz de la luna. Con manos temblorosas pero precisas, Julián abrió el envase. Ricardo se acercó, ayudándolo a sostener la cabeza de Sofía. «Es ahora o nunca, Julián», susurró el anciano, su voz cargada de una fatiga milenaria. Julián administró las gotas del reactivo tal como indicaban las notas que encontró en el bolso de Clara. Primero a Sofía, cuya respiración era cada vez más superficial, y luego a Mateo, quien se encontraba en un estado de catatonía vigil. Los minutos que siguieron fueron los más largos de su vida. El tiempo parecía haberse detenido en ese borde del mundo entre el fuego y el mar. De pronto, Sofía soltó un suspiro profundo, casi como un sollozo, y sus ojos recuperaron el brillo. Miró a su padre, no con el vacío de antes, sino con una confusión vulnerable. «¿Papá?», susurró la niña. «El monstruo se ha ido. Ya no hay silencio». Mateo parpadeó repetidamente, sacudiendo la cabeza como si despertara de una pesadilla submarina. Al ver a su padre cubierto de hollín y sangre, pero con una mirada de amor incondicional, el niño rompió a llorar, un llanto humano y necesario que rompió el último vestigio del control que Clara había ejercido sobre ellos. Julián los abrazó a ambos, llorando por primera vez en años, dejando que el dolor de la pérdida de su esposa y el terror de esa noche se lavaran con sus propias lágrimas. Un nuevo horizonte. 3 meses después, el paisaje había cambiado drásticamente. Julián no reconstruyó la mansión en las colinas. En su lugar, vendió el terreno a una fundación de conservación ambiental y se mudó a una casa de madera y cristal frente al océano, mucho más pequeña, pero inundada de luz y sonidos reales. Clara nunca fue encontrada. Las autoridades concluyeron que pereció en el colapso de la bodega, aunque algunos rumores en el submundo criminal decían que sombras como la de ella nunca mueren, solo se disuelven. Sin embargo,
para Julián, ella ya no tenía poder. Había entregado todas las pruebas de sus crímenes anteriores a la Interpol, asegurándose de que su rostro fuera conocido en cada rincón del planeta. Ricardo se quedó con ellos, no como un empleado, sino como el abuelo que los niños necesitaban. Él se encargaba del jardín, enseñando a Mateo y Sofía que la tierra devuelve lo que se le da con amor. Una tarde, mientras Julián observaba a sus hijos correr por la playa, se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en la precisión de los datos ni en la magnitud de las propiedades. Estaba en la capacidad de escuchar lo que no se dice y en la valentía de estar presente. «Papá, mira», dijo Mateo, mostrándole un dibujo. Esta vez no había monstruos ni ojos vigilantes. Era una casa sencilla con las ventanas abiertas, y dentro, 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol radiante. Julián sonrió, sintiendo que, por fin, después de tanto caos, la paz no era el silencio, sino la música de las risas de sus hijos llenando el aire salado. El millonario que fingió irse de viaje no solo descubrió la maldad de una desconocida, descubrió la fortaleza de su propia sangre y la importancia de nunca volver a dejar que el silencio fuera el dueño de su hogar. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.